Vamos con Alejandro Almazán. Vamos con Alejandro Almazán, quien además es una de las plumas del Heraldo de México y que conoce muy bien. Alejandro, gracias por estar con nosotros. El perfil de quien hoy ya se confirma su muerte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ando un poco agripado. Hola, Sofía, hola, Alejandro. Pues mira, el Nemesio, si lo resumimos un poco, pues digamos que aunque los narcocorridos lo retrataban como un narcotraficante propenso a la notoriedad, lo cierto es que de Nemesio no existían tantas fotografías, ¿no? Y casi ninguna grabación de voz confirmada. Se sabe, eso sí, que también le decían el Señor de los Gallos, inició su carrera criminal en Estados Unidos. Ahí empezó a vender heroína, ¿no? Ahí hay que ver cómo manejan los gringos esta historia, pero bueno, prácticamente ahí empezó Nemesio. Luego lo deportaron, pasó 3 años en prisión por vender heroína, fue deportado, se declaró, digamos, culpable para que no le dieran la pena de muerte, y en cuanto cruza a México consigue empleo en la Policía Municipal de Cabo Corrientes en Jalisco, ¿no? Y pronto pues se incorpora al crimen organizado como gatillero. Primero para los hermanos Valencia, los fundadores del Cártel del Milenio, luego para sus cuñados, los Queenies, y ahí su ascenso comenzó cuando, digamos, al servicio ya de Ignacio Coronel, cuando formó un grupo conocido como los Matacetas, ¿no? En 2010, cuando es asesinado Coronel en Jalisco, Nemesio aprovecha ahí el vacío de poder y primero encabezó una organización regional vinculada con el Chapo Guzmán, y después fundó el propio cártel, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. En esta, cuando matan a Coronel, ahí hubo una disputa entre dos personajes. Al final, al quien apoyan las bases, digamos, de los Matacetas, pues es a Nemesio, y es cuando ahí viene prácticamente su crecimiento. La DEA, las autoridades mexicanas dicen que el Cártel Jalisco se extendió prácticamente como en 40 países, ¿no? Que se convirtió en una de las mayores empresas criminales en traficar metanfetamina y fentanilo, ¿no? También ha sido, pues ahora sí que al mando de Nemesio, el Cártel Jalisco fue responsable del asesinato de Aristóteles Sandoval, de varios alcaldes y hasta de figuras públicas o de influencers como el Pirata de Culiacán. Diversificó sus ingresos mediante la extorsión, el secuestro, el tráfico de migrantes y robo de combustible. Derribó un helicóptero militar, bloquearon ciudades enteras, atentaron contra periodistas, secuestraron a los hijos del Chapo Guzmán. Luego se alió a los propios chapitos ahora para exterminar el clan Zambada, que ahorita están en pelea ahí en Culiacán, y difundieron videos de ejecuciones con una puesta en escena diseñada para sembrar terror. Creo que para los gobiernos de México y de Estados Unidos, Nemesio encarnó una nueva fase del narco, es decir, más militarizada, más brutal y menos indiscreta. Creo que también ahora, pues no sé, benefactor intermitente en algunos pueblos, financiaba fiestas patronales, repartía dinero o imponía orden por la fuerza. Nemesio, pues parece que deja un legado de estela de violencia que redefinió los límites del poder criminal en México. Su muerte, para nuestra mala suerte, no es el fin del Cártel Jalisco Nueva Generación. Creo que lo estamos viendo ahora con la reacción que está teniendo el cártel con esta detención después de que ha sido confirmado por las autoridades mexicanas que fue abatido. Pues bueno, estamos viendo cómo está reaccionando, ¿no? El propio cártel. Ya veremos en las próximas horas cuál va a ser la reacción del gobierno mexicano, si el Cártel Jalisco tiene esa estructura de la que tanto se presumió. Se están reportando muchísimos narcobloqueos, no solamente en Jalisco, sino ya también en otras ciudades, en otras entidades donde el Cártel Jalisco tiene presencia, así que ya iremos viendo cómo reacciona, pero digamos que hoy pues muere este personaje que empezó traficando en Estados Unidos, luego antes de irse de migrante empezó a trabajar de aguacatero. Es la zona de Michoacán. Él nació en un municipio de Aguililla en 1966 y él solamente nació incluso con el nombre de Rubén. Se dice que el nombre de Nemesio fue en memoria de un padrino que lo bautizó. Eso lo publicó en su momento un reportero de Univisión. Nunca fue desmentido. Tampoco fue desmentido lo que publicó un periodista estadounidense, Josh Ells, que documentó que Nemesio
creció en una familia pobre dedicada al cultivo de aguacate y que tuvo 5 hermanos, Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham, que abandonó la escuela primaria en 5º grado para trabajar en el campo y que a los 14 años comenzó a cuidar plantíos de marihuana. En una región marcada por la migración hacia California, pues Nemesio terminó cruzando la frontera sin documentos siendo aún adolescente y allá usó diversos nombres: Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado, etc. Y como les decía, al principio él fue arrestado en 1986, primero en San Francisco, luego en 1992 volvió a ser capturado y ahí ya tenía él 26 años y ahí ya fue cuando él tiene que declararse de alguna manera culpable para salvar a su hermano y es cuando lo deportan y bueno, esa deportación le trajo la mala suerte a México porque ahí termina convirtiéndose pues en el criminal en el que lo conocimos, ¿no? Curioso esto del nombre que mencionas, Alejandro, que originalmente no fue bautizado como Nemesio. Sí, a mí también me sorprendió. Mira, yo buscándole un poco el origen del nombre, bueno, pues rastreé en las hemerotecas y me topé con esta nota de Univisión, de un reportero, Jorge Almada, y él es el que cuenta que no tenía que solamente tenía el nombre de Rubén y ya más tarde se cuelga este nombre de Nemesio, ¿no? En honor a su padrino, ¿no? Muchos datos seguramente van a ir saliendo en el transcurso del día, de los días, ¿no? Muchas quizá anécdotas que van a ir completando un perfil completo de quién fue Nemesio. Lo que ahora por lo menos sabemos es que sí era uno de los traficantes pues más violentos, ¿no? Que viene de este grupo de los matacetas que ustedes han de recordar, Alejandro, Sofía, este grupo de los matacetas que hizo su presentación públicamente en Veracruz en 2011, tirando varios cuerpos mientras estaba realizando una conferencia de procuradores de la República y tiraron varios cuerpos en Boca del Río, Veracruz, diciendo aquí estamos los matacetas y venimos a casi a limpiar Veracruz. Esa fue su presentación, pero ya para entonces ya se estaba construyendo en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esas 4 iniciales que bueno pues han sido símbolo de terror, de violencia, de mucha angustia sobre todo para la gente que vive cerca, ¿no? En esas poblaciones donde ellos han tenido sus asentamientos, ¿no? ¿Quiénes los más cercanos a él, Alejandro? Hablamos para poder llegar a ser el nuevo líder de este cártel. ¿Quién podría ser quien Fíjate que, llegue? Sí, mira, se me escapan ahorita los nombres porque es tanta la información, pero lo que sí sé son sus apodos, ¿no? El Sapo y el Jardinero, ¿no? Son unos de los dos que están ahí cercanos. Hay un tercero más, pero son de los que están ahí cercanos a los que pueden suceder. Nemesio no tenía un sucesor natural porque su hijo, Rubencito, como sabemos, o como puede saber parte del público, está en prisión, el año pasado tuvo su juicio y bueno, pues fue sentenciado prácticamente ahí a no sé cuántos años de prisión, ya no lo recuerdo, pero parece que todo pues se va a definir entre estos 3 personajes. Yo ya veremos cuáles son. Perdónenme que ahorita se me vayan los nombres, pero les digo, como es tanta la información, ahorita se me va, ¿no? Pero miren, aquí ya lo tengo, ya. Aquí alguien me lo facilitó, mi esposa. Mire, está entre Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, entre Ricardo Ruiz Velasco, alias el WR, Audias Flores Silva, el Jardinero, y bueno, esos son los 3 que están por ahí. Ya veremos quién es el que resulta. Yo creo que cada vez que matan a un capo de esta envergadura, pues vienen las divisiones, vienen las fragmentaciones. Vamos a ver si el Cártel Jalisco se mantiene unido o si vamos a ver lo que históricamente pasa, que se va a fragmentar y que la violencia puede arreciar, ¿no? Pues ya lo veremos, Alejandro. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.